Muy buena tarde. Las protestas, los campamentos y las acciones colectivas a favor de la población de Palestina en Gaza, en al menos 11 universidades de Estados Unidos, son un reto no solo para las policías de ese país, sino para los medios de comunicación. ¿Cómo hacer cobertura informativa de la represión contra la población estudiantil de su propio país en ciudades simbólicas de Occidente como Nueva York, Boston o en estados como California? ¿De qué manera nombrar, destacar, matizar o minimizar la violación a derechos humanos en el, entre comillas, ejemplo de libertades en el llamado, igual entre comillas, primer mundo? Y bueno, lo ocurrido el martes 30 de abril por la tarde-noche en Nueva York, en las instalaciones de la ciudad de Columbia, hace notar que cientos de policías y cuerpos de seguridad buscan contrarrestar y desalojar a estudiantes en estas protestas a favor de la población de Palestina. Al respecto, la Organización de Estudiantes, Docentes e Integrantes de las Comunidades Académicas de Yale, Columbia, Harvard, Princeton, Texas, la Universidad del Sur de California, Indiana, entre otras, ha evidenciado que el gobierno y las decisiones del presidente Joe Biden atraviesan una crisis de credibilidad por su incapacidad para frenar a Netanyahu, primer ministro de Israel, en la ofensiva militar y el genocidio contra la población palestina en Gaza. Sus acciones, pronunciamientos y discursos de Biden ante un conflicto que ha dejado más de 40.000 muertos desde octubre de 2023 son hechos de interés público. Los medios deben voltear la mirada hacia allá, hacia lo que ocurre en Estados Unidos y sus universidades. Las preguntas que vienen son: ¿cómo hacer el tratamiento de la información? ¿Qué destacar? ¿Qué palabras emplear o utilizar? ¿Bajo qué criterios decidiremos matizar, minimizar o, en su caso, ocultar fotos, datos e información de lo que está ocurriendo con cientos de banderas, artículos, casas de campaña y elementos que portan la bandera de Palestina entre quienes protestan? Los medios de comunicación en Estados Unidos tienen frente a sí un reto en la cobertura informativa sobre lo que está ocurriendo en campos de universidades en la primavera de este 2024 y con la premisa de exigir un alto a los bombardeos y el ataque a Palestina. ¿Van a tener el valor de nombrar las cosas por su nombre, incluso en titulares periodísticos? Es decir, utilizar las palabras genocidio, ocupación, represión, crimen de guerra, catástrofe, apartheid, sionismo, entre otras. O como en el caso de México, bajo ciertas coyunturas, van a tratar de desacreditar a los grupos de manifestantes y estudiantes en el manejo de la información. O van a transparentar si en el consejo editorial tienen a integrantes del lobbying judío-sionista. ¿Cómo mantener un compromiso informativo con sus audiencias? The New York Times, The Washington Post, The New Yorker, Boston Globe, Chicago Herald, CNN, CBS, por mencionar solo algunos medios, afrontan escenarios complejos en la producción noticiosa de los últimos días, porque la narrativa de Israel y Netanyahu ya no se sostiene, ni las justificaciones o complicidad del gobierno de Biden. Primero fue que habitantes de cientos de ciudades en el mundo realizaron marchas multitudinarias de inconformidad contra el genocidio en curso. Después, el llamado a boicotear el consumo o la compra de empresas nacionales que apoyan al gobierno de Israel. Desde hace por lo menos 15 días, al interior del mismo Estados Unidos, se multiplican los casos de protestas, acciones y campamentos en universidades de prestigio contra la ocupación del genocidio en Palestina. No se trata de algo externo, sino del interior del territorio norteamericano y en el año electoral, que amenaza, por cierto, con el regreso de Donald Trump al poder o a la Casa Blanca. La primavera por Gaza está poniendo una prueba o reto para los medios de comunicación en Estados Unidos. Su credibilidad y ética debieran estar por delante, y así como el compromiso con sus audiencias. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada semana, esto fue Audiencias Creativas. Que tengan muy buena tarde y muy buen provecho.